Un saludo a todos los alumnos y participantes de Bolivia del curso de especialización en gestión y administración de notarías. Uno de los objetivos importantes de esta formación es acercar a los notarios y notarias la importancia que tiene la seguridad y protección de datos en notarías. Un aspecto muy importante que está enmarcado dentro del programa académico como talleres relevantes para poder trabajar. Seguramente más adelante tendremos un taller que está programado, que es el Sistema Informático del Notariado Plurinacional. Para eso les explicaremos también, en el mes de septiembre, la experiencia española y boliviana en la implantación del sistema digital en notarías, el sistema de verificación de datos, la firma digital, ciudadanía digital y todo el tema de escrituras públicas digitales, poderes y certificaciones de firma digital. Eso lo veremos más adelante, pero hoy estamos con el profesor Juan Luis Rubio, que va a dar en esta sesión seguridad y protección de datos notariales. Juan Luis Rubio Sánchez es vicerrector de Relaciones Universidad-Empresa de la Universidad de Distancia de Madrid. Es experto en áreas de dirección de seguridad, ciberseguridad, auditorías de sistema y sistemas empresariales. Es profesor de diferentes asignaturas de ciberseguridad. Es doctor en ingeniería y doctor también en informática. Pues vamos a presentarle a Juan Luis. Pues muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Y bueno, pues damos la bienvenida a todos los alumnos en el curso de Seguridad y Protección de Datos en Notarías. Bienvenidos y muchas gracias. Hemos organizado este curso en varios puntos que se van a ir hablando sobre qué es lo que tiene que ser el notario y la notaria como jefe de la notaría para proteger sus datos, tener las copias de seguridad, las actualizaciones, todo lo que significa gestión de soportes, los riesgos de actividad, la continuidad del negocio en caso que se roben los datos. Vamos a hablar de las wifi, de los antivirus, vamos a hablar de cómo personas externas a la notaría tienen acceso a la wifi y por lo tanto pueden generar un gran problema. Profesor, ¿nos puede comentar qué son las políticas y normativas sobre la seguridad y la ciberseguridad? Pues sí, claro que sí. Pues vamos a ver, en cualquier organización, grande, pequeña, mediana, en nuestro centro de trabajo o incluso en nuestros domicilios, es importante que dispongamos de una serie de medidas, de una serie de políticas que todos debemos atender para evitar riesgos en materia de seguridad. Estas políticas y normativas, en el caso de las notarías y de los centros de trabajo, son especialmente importantes por salvaguardar o para salvaguardar la información de nuestros clientes. Estamos hablando de, en primer lugar, políticas de seguridad que hacen referencia a las pautas de comportamiento que debemos tener en cuanto a protección de datos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer nuestros empleados? ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué no está permitido? Etcétera. Eso por una parte. Y luego, por otra, está el tema de seguir, de alguna forma implementar todas las normativas y aspectos legales a que estamos obligados por el hecho de ser un centro de trabajo, por el hecho de manejar información sensible. Estamos hablando de todos los reglamentos que en los distintos países existen en cuanto a protección de datos. Estamos hablando de las distintas leyes que existen en los diferentes países, en este caso en Bolivia, en cuanto a materia de tratamiento de la información en Internet, etcétera. Todas estas leyes de obligado cumplimiento pues son uno de los primeros puntos que debemos acometer en nuestras notarías para, de alguna forma, preservar y que bueno, estemos protegiendo debidamente los intereses de nuestros clientes. Entonces, resumiendo, son dos aspectos. Uno de ellos es el de las políticas o normativas a que estamos obligados por ley y, en segundo término, las políticas que nosotros como centro de trabajo, como notaría, vamos a imponer en cuanto a pautas de comportamiento en Internet, pautas de comportamiento en cuanto a protección de datos.
Una de las preguntas que se plantea siempre es el concepto controles de acceso, tanto físico y también como lógico, que se llaman, todo lo que nos referimos a los passwords y a los accesos. Sí, efectivamente, es uno de los temas más importantes, no solamente para prevenir los robos de información y los ciberataques, sino también para que en caso de que ocurran, saber por dónde hemos sido atacados o por dónde hemos tenido fugas de información. Cuando hablamos habitualmente en una notaría de control de accesos, todo el mundo está pensando en lo que es el control de acceso a los servidores, que efectivamente es una de las puertas por las cuales podemos perder información. Entonces, este tipo de acceso, que denominamos acceso lógico, es fundamental que esté debidamente custodiado. Tenemos que tener claro en todo momento quién puede acceder a qué o quién puede hacer determinadas operaciones con determinados datos. Ese tipo de control en cuanto al acceso a los servidores es lo que denominamos accesos lógicos y deben tener sus propios controles. Pero por otra parte, y no menos importante, es el hecho de saber quién accede a lo que son los ficheros físicos, a lo que son documentos. Estos documentos son información igual de importante que la que podamos tener en los servidores y en muchas ocasiones es sensible también o es materia a proteger, puesto que podemos tener fugas de información, bien por robos, bien por empleados que estén enfadados con nuestra notaría y nos quieran hacer daño. De distintas formas podemos perder información física. Por tanto, importante controlar tanto los accesos lógicos a través de servidores, como los accesos físicos a la información o a los archivos físicos que tenemos en nuestra organización. Por tanto, este punto que comentas, Gonzalo, efectivamente es muy, muy importante. Controlar los accesos a la información física y a la información lógica en todo momento. Voy a hacerte una pregunta que es muy relevante y es cómo recuperar la información. Es decir, cómo hacemos las copias de seguridad en dispositivos externos, en la nube. O sea, ¿qué medidas se deben tomar en una notaría para que estas copias de seguridad estén siempre protegidas? Pues sí, el hecho de poner medidas de seguridad no nos garantiza totalmente que seamos ajenos a cualquier tipo de ataque, como digo, bien sea vía lógica, bien sea vía física. Para ello es importante el tener debidamente custodiados los datos y una de las medidas de seguridad que se deben adoptar de forma obligatoria es el hacer copias de todos los documentos físicos y electrónicos que tengamos en nuestra notaría. En cuanto a los documentos físicos, es fácil el tener copias de los mismos y tener estas copias custodiadas en centros especiales de guardar información, centros especiales de custodia de información, de custodia de documentos. Son edificios que están protegidos contra incendios, contra inundaciones, etcétera, y que de alguna forma nos van a permitir recuperar esos archivos físicos en caso de que seamos víctimas de un ataque o de cualquier riesgo, incendio, etcétera, que se pueda materializar en nuestra notaría. Hay una cuestión, Juan Luis, los dispositivos externos, en algunos países no hay estos centros de protección, pero lo ideal sería hacer una copia de seguridad cada semana en un disco externo que la propia notaria o notario se lo llevara físicamente fuera de la notaría en caso que hubiera robos. Eso es una buena acción. No es que sea buena, es que es obligatorio. O sea, como comentaba, aparte de las copias de los archivos físicos, en segundo término tendremos que hacer copias de todos nuestros archivos lógicos y estas copias tenemos que tenerlas de forma obligatoria en dispositivos externos no conectados a Internet. En ese sentido, efectivamente, una buena opción es guardarlo en este tipo de instalaciones y si no es así, al menos que estén en un lugar diferente a nuestro centro de trabajo para que podamos minimizar los riesgos en caso de un ataque físico en nuestra notaría. En cuanto a la opción de realizar estas copias de seguridad en la nube,
Es cierto que la nube es una opción segura, pero también es cierto que dado que los dispositivos desde los que accedemos son muy variados y no todos ellos tienen las mismas medidas de seguridad, es una opción menos recomendable por el hecho de que los dispositivos desde los que accedemos no están igualmente securizados. Entonces, en ese sentido, las copias de seguridad en la nube que muchos centros siguen realizando son, en general, menos recomendables que disponer de copias físicas que podamos albergar en un centro diferente a nuestra notaría. Hay un tema que es relevante y que yo creo que muchas personas y muchos profesionales no han puesto la mirada en la protección de antivirus. No tienen instalado antivirus o por lo menos no actualizan esos antivirus. En este tema, ¿qué podemos decirle a los notarios? Pues de cara a proteger la información, decíamos inicialmente que es muy importante el disponer de medidas para saber quién accede, controlar el acceso lógico. Bueno, pues igual de importante que saber quién accede es disponer de medidas tanto activas como pasivas en cuanto a protección de nuestros sistemas. Se habla generalmente de antivirus, por ser ya una palabra muy extendida, cuando en realidad lo que queremos decir son medidas de protección contra el malware. Estamos hablando de todo tipo de software que puede dañar nuestros dispositivos. Estamos hablando de troyanos, estamos hablando de gusanos, estamos hablando de virus, estamos hablando de ransomware, estamos hablando, o mejor dicho, de software o de ataques que lo que hacen es pedir un rescate para liberalizar nuestro ordenador. Estamos hablando de multitud de software que de una u otra forma va a dañar nuestros dispositivos. El tener software adicional que de alguna forma nos proteja contra todo este tipo de software dañino es una medida absolutamente indispensable, adicional al control de accesos. Pero tal y como comentas, Gonzalo, tan importante como disponer de todas estas medidas de antivirus, antimalware, etcétera, etcétera, es el tenerlos debidamente configurados y debidamente actualizados. Son muchas las instalaciones y, por supuesto, las notarías en las que se dispone de este tipo de herramientas y, sin embargo, no son lo suficientemente eficaces contra los ataques por no estar bien configuradas o por estar desactualizadas. De nada nos sirve tener un antivirus que instalamos hace 3 años y que no hemos actualizado, porque en todo este tiempo han aparecido nuevas versiones de nuevos virus que potencialmente podrían atacarnos. Entonces, de nada sirve, como digo, un antivirus de hace 3 años que no está debidamente actualizado. En relación a las actualizaciones, muchas veces por falta de tiempo o porque no hay una persona responsable que se ocupe de actualizar de forma permanente o un profesional que haga el mantenimiento de los equipos de forma periódica, ¿qué nos puedes decir de estas actualizaciones de Windows, sistemas operativos, aplicaciones? Sí, pues, efectivamente. Es otra brecha de seguridad que, sobre todo en oficinas pequeñas, como pueden ser las notarías, representan prácticamente la totalidad de los agujeros de seguridad que tenemos. El no actualizar debidamente un sistema operativo implica que estamos abriendo la puerta a que los malos nos ataquen en cualquier momento. El no tener los programas debidamente actualizados implica que estamos permitiendo que determinado malware entre en nuestras instalaciones. El no tener debidamente actualizado el router implica que estamos abriendo la puerta a que nos hackeen. El no tener, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante para al menos minimizar las posibilidades de ser atacados que tanto el sistema operativo, ya sea Windows, Linux o cualquier otro, tanto el software que estamos utilizando de gestión de nuestra notaría, de comunicaciones con la administración pública, de envío de ficheros por canales privados, etcétera. Todas las herramientas que utilicemos en el ámbito telemático tienen que estar debidamente actualizadas. Software, sistemas operativos, routers, etcétera, etcétera, para minimizar
los riesgos. No hay ninguna medida que sea absolutamente infalible. Aquí todo suma y todas las medidas que pongamos ayudan a minimizar los riesgos, por supuesto. En cuanto a la seguridad en la red, es un tema que me preocupa bastante y yo creo que hay Wi-Fi todavía que tienen unas claves totalmente inseguras como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o el nombre de la notaría, que es el acceso, y que muchas veces pues los Bluetooth de los móviles están conectados a la red porque permite a los empleados que estén en la notaría con la red conectada a su móvil. ¿Qué llamamos seguridad en la red, profesor? Sí, pues, a ver, el tema de las Wi-Fi es cierto que ha ayudado muchísimo, nos ha hecho la vida más cómoda en muchos aspectos, pero nuevamente abre nuevas brechas de seguridad. El principal inconveniente que encontramos con el tema de la seguridad en la red es que los ataques vía Wi-Fi son difíciles de detectar. Podemos estar siendo atacados en un momento dado y no ser conscientes de que estamos siendo atacados. Este es el principal problema que tiene el uso de las redes Wi-Fi. En cuanto al tema de los mecanismos de securizar la Wi-Fi, hay que decir que efectivamente una buena política implica el tener una password robusta, una password segura, utilizar mecanismos de encriptación de las comunicaciones dentro de la propia red de la notaría, pero también implica políticas, como decíamos inicialmente, que obliguen a cambiar periódicamente la clave de la Wi-Fi. Esto, como digo, no hace que nuestra red sea infalible, pero sí que de alguna forma minimiza los riesgos a los que estamos expuestos. La facilidad con la que se pueden hackear las Wi-Fi es notoria y de hecho hay muchos casos en los que en pocos minutos o en pocas horas se consigue acceder vía Wi-Fi a determinadas instalaciones. Hay multitud de ejemplos en Internet, en YouTube, en los cuales se explica cómo se puede hacer esto. Entonces, en ese sentido, la protección de todo lo que son las redes inalámbricas es absolutamente esencial. Has comentado además el tema de los Bluetooth. El tema de los dispositivos Bluetooth aparentemente nos da una sensación de seguridad porque parece que el dispositivo lo tengo yo y lo manejo yo y nadie puede acceder y nada más lejos de la realidad. Hoy día tenemos móviles que conectamos a la oficina, ese mismo móvil lo conectamos a nuestro coche y con ese mismo móvil nos conectamos a nuestros auriculares o nos conectamos a cualquier otro dispositivo. Esto hace que cualquier brecha de seguridad en nuestro móvil esté dando acceso a aquellos que nos están atacando a los diferentes dispositivos, ya sean nuestros auriculares, ya sea nuestra televisión, ya sea nuestro automóvil, etcétera, etcétera. De hecho, hay ejemplos en los que una reconocida marca muy famosa en Europa de coches se hizo un experimento para ver hasta qué punto el automóvil era hackeable y a través de un móvil se puede acceder a la centralita vía Bluetooth del coche y se puede manejar el coche con total sencillez. Esto mismo que pasa con un coche pasa con cualquier dispositivo Bluetooth que tengamos dentro de nuestra oficina o dentro de nuestra notaría. Si tenemos un dispositivo conectado vía Bluetooth a nuestro móvil o a nuestro ordenador, es absolutamente hackeable, es accesible si nuestra red no está debidamente securizada. Por tanto, en todo esto de la seguridad, el elemento más débil es aquel por el que siempre nos van a atacar. Y una conexión Bluetooth no es ni mucho menos más segura que una conexión Wi-Fi. Profesor Juan Luis Rubio, aquí hay una cosa que me preocupa y es la información en tránsito. Todos los empleados tienen acceso a la Wi-Fi, o sea que pueden tener instalado en su propio móvil, cualquier móvil que tengan, el password y el código de la Wi-Fi de la notaría. Pero este móvil no es seguro, como siempre se indica, y dejas tu Wi-Fi y estás abriendo la red a otras personas. ¿Los trabajadores de una notaría deberían tener la Wi-Fi en sus soportes móviles?
Pues, a ver, ¿se puede tener wifi? La respuesta es sí, pero se puede tener con las debidas medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad podemos implantar en una notaría? Pues una notaría es un centro de trabajo pequeño y una buena política es disponer, y esto lo permiten prácticamente todos los routers hoy día, disponer de dos redes wifi separadas. Una en la que conectemos solo dispositivos de la propia oficina y luego otra red Wi-Fi, vamos a decir, de invitados. Si viene un cliente o viene un trabajador con su propio dispositivo, que son los famosos dispositivos BYOD, se llaman, Bring Your Own Device, o dispositivos que traen los empleados o los clientes de su casa, estos dispositivos deberíamos conectarlos, como digo, a esta red Wi-Fi de invitados, que es una red Wi-Fi separada de la red propia de la notaría. Esto nos va a ayudar a, de alguna forma, securizar nuestra propia instalación. Es muy sencillo, basta con configurar adecuadamente el router con dos Wi-Fi y que, bueno, pues los dispositivos propios de la notaría se conecten a la Wi-Fi interna y que los dispositivos que sean ajenos a la notaría, móviles personales, tablets, etcétera, etcétera, se conecten a la red de invitados. Esto, como digo, una vez más, ¿garantiza totalmente la seguridad de la información? No, pero es un pasito más, es una medida más adicional que podemos tomar para proteger nuestra infraestructura. En ese sentido, es importante insistir en que los dispositivos de la notaría se conecten a las redes de la notaría y los dispositivos que permitamos que los empleados se lleven a casa y se conecten a otras Wi-Fi, se conecten a la Wi-Fi de invitados. Y en el caso que no se pueda tener dos Wi-Fi, porque la situación allá en Bolivia es bastante compleja en cuanto al coste, pues todavía tiene unos costes muy altos, lo recomendable sería que si viene un cliente, una persona externa y pide la Wi-Fi, porque tenemos solamente una, la palabra sería no. La palabra efectivamente es no. Porque si no traerían, los virus nos podrían pasar perfectamente. Exactamente. El problema es que no tenemos ninguna garantía de por dónde ha pasado el móvil del empleado o del cliente. No sabemos a qué redes se ha conectado. No sabemos qué virus puede tener o puede traer ese dispositivo. No sabemos si tiene espías dentro de ese dispositivo. No sabemos si tiene algún tipo de ransomware o de software que nos va a pedir un rescate. No sabemos absolutamente nada. No tenemos ninguna información acerca de cuán securizado esté ese dispositivo. En ese sentido, la mejor medida preventiva que podemos tomar es no dejar que ese dispositivo se conecte a nuestra red. Incluso en ese caso, incluso aún no permitiendo que el dispositivo se conecte a nuestra red, tenemos que ser conscientes que hay programas, hay apps que lo que hacen es estar escaneando permanentemente las redes Wi-Fi en su entorno y intentan hackear estas redes, intentan encontrar cuáles son las claves de conexión a estas Wi-Fi. Son programas absolutamente dañinos que lo único que intentan es meterse en redes y sustraer información. Bueno, pues importante que incluso en el caso de que no se conecten o no les demos la contraseña, hay programas que se dedican a buscar estas Wi-Fi y hay muchos mecanismos para encontrar la clave de estas Wi-Fi. Por tanto, la mejor medida es siempre la medida preventiva. Si se puede tener un router con dos Wi-Fi diferentes, mejor. Si no, se puede tener estos routers con dos Wi-Fi, pues simplemente denegar el acceso como medida preventiva, efectivamente. Hay otro tema que preocupa a los notarios, nos hacen preguntas, y es la gestión de soportes. Y a mí una cosa que me llama la atención es que un ordenador antiguo, un ordenador que le hemos dado de baja, un portátil o un equipo de la notaría, donde ahí estaba toda la información relevante del notario o la notaria, lo regalamos a una tercera persona. Pues que ya es un ordenador anticuado, por lo tanto no pasa nada. ¿Qué ocurre con estas circunstancias? ¿Qué tratamiento se tiene que hacer de la gestión de soportes?
Sí, pues efectivamente es un tema muy relevante y de hecho es una fuente de información que se utiliza en muchísimos casos para obtener pues, datos sensibles de determinados clientes o para robar información sensible de una notaría. Y no solamente el hecho de regalar un ordenador, cuando tiramos una tablet o cuando nos deshacemos de un móvil, pensamos que por el hecho de haber borrado la información estamos más o menos seguros y nada más cierto de la realidad. Recuperar la información borrada de un móvil es cuestión de segundos. El recuperar la información borrada de un disco duro, cuestión de minutos. Y recuperar la información en una tablet, cuestión, como digo, también de minutos o segundos. O sea, es tremendamente rápido el recuperar información de dispositivos y evidentemente es mucho más sencillo recuperar información de dispositivos extraíbles tipo tarjetas, SD, etcétera, etcétera. En ese sentido, dos recomendaciones muy claras. La primera es formatear siempre cualquier dispositivo y formatear siempre cualquier disco duro o tarjeta de la que nos vayamos a deshacer. Formatearla a bajo nivel, para eso, bueno, pues recurrimos a un informático que nos ayude a formatearla a bajo nivel y que borre a bajo nivel todo lo que hay en ese disco duro, en esa tarjeta, en ese ordenador o en esa tablet o en ese móvil. Eso por una parte. Y luego, en segundo lugar, si podemos, si tenemos acceso a un desecho con empresas de desecho precisamente de dispositivos electrónicos, mejor aún, mejor que regalarlo o tirarlo. Si aún así estamos en la necesidad o queremos regalar el dispositivo, asegurarnos de que hemos formateado todo adecuadamente, que no queda ni rastro y que hemos restaurado los valores de fábrica de dicho dispositivo. El objetivo es que no quede ni rastro de lo que ha pasado por ese dispositivo. Eso en cuanto a los dispositivos físicos, pero luego también en cuanto a lo que son los archivos físicos en papel, es muy importante la gestión que hagamos de los desechos. No sería la primera vez en la cual se accede a información de clientes simplemente por reconstrucción del material de desecho. En ese sentido, es muy importante contar con trituradoras de papel, con máquinas de desecho o incluso con empresas que vienen a recoger este tipo de residuos y que nos garantizan una clara eliminación de cualquier rastro de información en este papel, vamos, en estos archivos. Una cosa que me planteo a raíz de lo que está comentando es que en Bolivia hay asociaciones en cada provincia, en cada departamento. Por lo tanto, recomendable sería, si hay muchas notarías pequeñas, pues conseguir que una empresa técnica se haga cargo de todo el soporte tecnológico informático de las notarías. Pero aquí hay un papel muy importante que se llama registro de actividad. Esto es un problema que venimos marcando muchos años, pero que no se logra del todo resolver. ¿Quién entra y quién sale de nuestras redes Sí. y de nuestros sistemas? Sí, eso es vital, Gonzalo. O sea, con todo lo que hemos estado comentando, lo que vamos a conseguir es ponérselo más difícil a los que nos quieren hacer daño. Una medida que no va a hacer que se lo ponga más difícil, pero sí al menos que tengamos constancia de quién nos intenta hacer daño o quién nos ha hecho daño, es guardar un registro de actividad. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que en todo momento sepamos quién accede a nuestra base de datos y quién sale de nuestra base de datos, quién modifica un dato en nuestra base de datos y quién borra un dato en nuestra base de datos, quién se conecta a nuestra Wi-Fi y quién se desconecta de nuestra Wi-Fi, quién accede a nuestro portátil y quién sale de nuestro portátil. Es decir, hay que dejar registro de toda actividad de cualquiera de los dispositivos que tengamos. ¿Esto nos ayuda a ser más seguros? Evidentemente no, pero sí que nos va a ayudar a detectar comportamientos anómalos.
En ese sentido, el registro de actividad es fundamental, no solamente ya para saber quién entra y quién sale en cada aplicación, en cada dispositivo, en cada base de datos o en cada Wi-Fi, sino que también tenemos que guardar registro del comportamiento, entre comillas, de nuestros ordenadores, de nuestros PCs, de nuestros dispositivos. Hay información importante que nuestros dispositivos están generando constantemente y que nos pueden dar pautas, pistas de que estamos siendo atacados. Por ejemplo, si un ordenador vemos que tiene una CPU que está funcionando al 100% de forma casi permanente, significa que está haciendo algo anómalo. Ese algo anómalo puede ser que se le ha pedido a través de un proceso, a través de un programa, que busque determinada información en el disco duro y eso está sobrecargando la CPU. De igual forma, si vemos que ese incremento en el uso de la CPU se transforma en un incremento de la temperatura del ordenador, nos estará dando una pista de que algo está pasando en ese ordenador. Para poder hacer todo esto hay herramientas de monitorización que nos ayudan a registrar constantemente qué es lo que está pasando con nuestras aplicaciones, con nuestra red, con nuestra Wi-Fi, con nuestro router, etcétera. Por tanto, el registro de actividad, tanto de accesos, como decía Gonzalo, como de qué está haciendo cada aplicación, es vital para, de alguna forma, implantar medidas preventivas. Si vemos que nuestra red está cargada de forma anómala, puede ser una señal de que nos están robando información. Si nuestra CPU está muy caliente, puede esto, una elevada temperatura, puede esto darnos una pista de que alguien le está haciendo trabajar más de la cuenta. O si nuestro disco duro está teniendo una cantidad de trabajo extraordinaria, una cantidad de accesos fuera de lo común, esto puede darnos una pista de que alguien está sustrayendo información de nuestro disco duro. Por tanto, tan importante como los accesos lógicos y saber quién entra y quién sale es ver y monitorizar el registro de actividad de nuestras aplicaciones y de nuestros dispositivos. Todo esto, como digo, no son más que pistas de que algo anómalo está pasando y nos ayuda, en parte, a estar un poquito más protegidos. Insisto, una pregunta a raíz de este tema, de la formación, la capacitación del personal de notaría. Tiene que haber un pequeño plan de formación para que se tomen medidas, porque si hubiera un ataque brutal, un robo, para que tenga la notaría continuidad del negocio, la continuidad de la notaría. En tema de formación, ¿qué podemos comentar? Pues sí, pues el tema de formación es absolutamente esencial. Cursos como este, que bueno, se celebra desde la cátedra Audima EDAE, son absolutamente esenciales para sensibilizar, para formar, para de alguna forma inculcar pues la necesidad de estar protegidos en la red. Estar protegidos en la red y estar protegidos en nuestra notaría. Hay multitud de cursos, como digo, dentro de la cátedra se celebran muchos cursos en colaboración con Udima, entre Udima y EDAE en materia de sensibilización en ciberseguridad y es un aspecto absolutamente esencial. Sensibilizar a nuestros empleados de la importancia de la ciberseguridad o cibersecurización, así como el formar debidamente, no solamente sensibilizar, sino formar sobre buenas prácticas de comportamiento, buenas pautas, sobre cómo actuar en la red, sobre cómo acceder a determinada información de forma segura, es vital. Esto solo se consigue a través de, como digo, sensibilizar y formar. Este curso, este taller es un buen ejemplo de ello y, bueno, posiblemente ayudará pues un poco a abrir los ojos de qué es lo que se necesita, de qué es lo que se requiere. No hay que hacer grandes inversiones, no hay que hacer un gran despliegue económico para poder poner en marcha todo esto. El empezar a hacer pequeñas cositas, el empezar a tomar unas cuantas medidas, el empezar a sensibilizar, de hecho ya el hecho de estar participando en este seminario es una buena prueba y significa que estamos en el buen camino. Pero aún así hay que seguir, hay que ahondar en la formación, hay que seguir incorporando conocimientos a nuestros empleados sobre cómo
hacer una actividad notarial más segura. Una última pregunta, Juan, profesor Juan Luis Rubio, es el tema de la continuidad del negocio, recuperación de bases de datos, de aplicaciones, ya sea por un robo de un equipo informático de la notaría, ya sea por un hackeo o un ataque de rapto de los equipos informáticos de la notaría. ¿Cómo se plantea el tema de continuidad del negocio? Sí, pues este punto es quizá el más complejo de todos los que hemos comentado hasta ahora y claramente es el más importante una vez hemos sido atacados. No es el más importante, ni mucho menos para prevenir un ataque, pero sí es el más importante para que nuestra notaría se mantenga en pie y pueda seguir funcionando en un tiempo razonable. La creación de un BCP, que es un plan de continuidad del negocio, es fundamental y ahí se hace siempre con antelación a un ataque. Tenemos que prever las distintas posibilidades de ataque que podemos tener. Podemos ser atacados por la Wi-Fi, podemos ser atacados a través de una aplicación, a través de un virus, a través de un móvil. Podemos tener una inundación, un incendio, podemos tener un robo de información, un robo de dispositivos físicos, etcétera. Todo este tipo de riesgos tenemos que valorarlos y establecer un plan a priori sobre cómo vamos a reaccionar en caso de que este ataque se materialice. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos atacados por la Wi-Fi? ¿Qué vamos a hacer cuando nos roben un archivo físico? ¿Qué vamos a hacer cuando nos roben un ordenador? ¿Qué vamos a hacer cuando nos roben un disco duro? ¿Qué vamos a hacer cuando nos hackeen un ordenador y nos pidan un rescate? Etcétera. Todo este tipo de situaciones es muy importante tenerlas previstas a priori, sobre todo para saber cómo reaccionar. No hay peor medida que no tomar medida y cuando nos veamos ante la situación de que tengamos que reaccionar, pues que no tengamos un plan. Es preferible un mal plan sobre qué hacer antes que no tener un plan. Entonces, establecer una serie de pasos de cómo voy a recuperar mi negocio y los pasos que voy a dar para pues adelantarme y poder recuperar una base de datos. Pues tengo que ir a tal centro en el cual tengo mi copia de seguridad, la voy a traer y con este nuevo ordenador lo voy a instalar aquí, etcétera. Todo ese tipo de pasos, que es un plan de recuperación del negocio, es vital tenerlo pensado de antemano. Esto, desde un centro pequeño, desde una notaría, es relativamente complejo de realizar y es importante contar con ayuda externa que nos ayude a elaborar estos planes. Por eso indicaba que es la parte quizá más compleja de todos los pasos que hemos visto hasta ahora y es el que claramente requiere de la ayuda de pues, especialistas en la materia que nos ayuden a crear este plan de recuperación del negocio. No obstante, es una medida muy valiosa para mantener el negocio, la notaría, a flote y que podamos seguir operando incluso después de sufrir un ataque, después de sufrir o materializarse una inundación, un robo, un incendio o cualquier otra amenaza que se haya podido materializar. Pues muchísimas gracias y yo quería hacer un pequeño resumen. Me quedaría con 3 frases importantes. Una, que promocionar el tema de la seguridad informática de una notaría no cuesta mucho dinero, por tanto es un tema importante. El tema de los antivirus, actualizar todos los equipos informáticos de forma permanente. En cuanto a la seguridad en la red, me has dado unas claves muy importantes que son no dar las wifi a terceras personas y tener una información en tránsito de la oficina, porque, insisto, creo que abusamos o no somos conscientes que al dar nuestra wifi de nuestra notaría le estamos dando acceso a toda la información. Y luego el tema de la gestión de los soportes, el tema de los discos duros, los papeles viejos, el ordenador anticuado, las USB, porque mucha gente llega a cualquier lugar y dice, yo tengo una USB, esta escritura que es del año pasado, pues dámela. Sin pasar un antivirus, esa USB se pone. Profesor, muchísimas gracias y espero que este pequeño taller de seminario básico de seguridad y protección de datos
les sirva a los colegas notarios de Bolivia y también que el personal de notaría pues asuma que tiene una parte importante de su seguridad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por permitirme formar parte de esta pequeña charla. Muchas gracias, como digo, por la iniciativa y simplemente pues añadir un pequeño detalle y es incidir en la importancia de la formación, en la importancia de la capacitación y que es la mejor medida claramente de seguridad. Animo a todos los participantes en el curso a descubrir nuevas formaciones con las que securizar sus instalaciones y sus notarías. Muchas gracias a todos.